Hay enseñanzas que la escuela nunca nos dio. Nadie nos explicó cómo manejar el dinero, cómo salir de deudas, cómo construir verdadera libertad. Crecimos escuchando frases como estudia, consigue un buen trabajo y ya está. Pero, ¿y si ese camino ya no funciona? Este audiolibro no es sobre hacerse rico de la noche a la mañana, sino sobre despertar. Es una guía emocional, práctica y poderosa inspirada en Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Aquí descubrirás cómo cambiar tu mentalidad, cómo liberarte de la carrera de la rata y cómo empezar hoy a crear un futuro diferente. Bienvenido al comienzo de una transformación personal y financiera. Entre dos padres, dos caminos. Desde que somos niños, muchas de las creencias que tomamos como verdades no fueron elegidas por nosotros. Nos las enseñaron con amor, con buenas intenciones, pero también con miedo. Nos dijeron, ve a la escuela, saca buenas notas, consigue un buen trabajo, compra una casa, trabaja duro, jubílate y sé feliz. Parecía lógico, parecía seguro, y tal vez para ellos lo fue. Pero el mundo ha cambiado, y nosotros también. Esta es la historia de dos padres. Uno era altamente educado, tenía un título universitario, hablaba con palabras elegantes y creía firmemente en la seguridad laboral. El otro no terminó la universidad, pero entendía cómo funcionaba el dinero, hablaba de inversiones y pensaba en términos de libertad, no de seguridad. Uno decía, no puedo permitírmelo. El otro preguntaba, ¿cómo puedo hacer lo posible? Ambos hombres querían lo mejor. Ambos criaron a sus hijos con valores. Pero su forma de pensar sobre el dinero, el trabajo y la vida era completamente opuesta. Y esas diferencias sembraron en el corazón de un niño una pregunta que cambiaría su vida. ¿Cuál de los dos tiene razón? Este libro, o mejor dicho, este viaje, no es solo sobre finanzas. Es sobre mentalidad, sobre déspota, sobre aprender a mirar más allá de lo que te enseñaron. Porque la verdadera pobreza no está en la cuenta bancaria, sino en la mente. Y la verdadera riqueza tampoco es solo dinero, sino libertad, elección y paz interior. Quizás tú también creciste con un padre pobre, aunque hayas sido amoroso. Quizás nadie te habló sobre activos, deudas buenas o flujo de efectivo. Tal vez trabajas duro cada día, pero sientes que algo no cuadra, que hay una carrera que corre sin llegar nunca a la meta. Si es así, este mensaje es para ti. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni promesas vacías, pero sí encontrarás claridad. Porque entender cómo piensa el dinero y cómo pensar tú mismo como una persona rica no solo puede cambiar tus finanzas, puede cambiar tu vida. Respira profundo. Abraham Ahmed. Y prepárate para cuestionar lo que siempre creíste verdadero. Porque a veces, para construir algo nuevo, primero hay que desaprender. Bienvenido al camino entre dos padres y dos futuros distintos. La educación que no enseña sobre dinero. Desde pequeños, nos enseñan a sumar, a restar, a memorizar fechas históricas y a seguir instrucciones. Nos enseñan a obedecer, a cumplir horarios, a levantar la mano antes de hablar. Nos enseñan a no equivocarnos. Pero casi nunca, o nunca, nos enseñan sobre el dinero. Sobre cómo funciona. Sobre cómo se multiplica. Sobre cómo puede darnos libertad, o atraparnos para toda la vida. En la mayoría de las escuelas del mundo, hablar de dinero sigue siendo un tabú, como si fuera algo sucio, como si aprender a manejarlo bien fuera exclusivo de banqueros, economistas o gente de negocios. A los niños se les enseña que deben estudiar para conseguir un buen empleo, que si trabajan duro, serán recompensados, que si se esfuerzan lo suficiente, tendrán éxito. Pero nunca se les habla de activos, de ingresos pasivos, de emprendimiento, de la diferencia entre trabajar por dinero o hacer que el dinero trabaje para ellos. Robert Kiyosaki, en su historia personal, lo vivió en carne propia. Tuvo dos padres. Uno, su padre biológico, un hombre educado, con títulos, con una carrera ejemplar en el sistema educativo de Hawái. El otro, el padre de su mejor amigo, sin estudios universitarios, pero con sabiduría financiera y visión empresarial. Uno representaba el sistema tradicional. El otro, una mentalidad completamente distinta. Y fue esa dualidad la que le permitió ver con claridad la grieta en el sistema. Porque el sistema educativo, en muchos países, no está diseñado para crear personas libres. Está diseñado para crear empleados obedientes. Personas que dependan de un salario, de una jubilación, de una promesa de seguridad. Personas que teman arriesgar. Que piensen que invertir es peligroso.
que crear un negocio es demasiado incierto. Personas que, aunque tengan talento, se autocensuran porque más vale lo seguro. Pero, ¿quién escribió esas reglas? ¿Y por qué seguimos repitiéndolas? Muchos adultos hoy, ya con hijos, deudas y responsabilidades, se sienten atrapados. Van de lunes a viernes a un trabajo que no aman, para pagar cuentas que nunca terminan. Algunos con estudios, con maestrías, incluso con doctorados, pero sin una educación financiera básica. No saben leer un balance, no saben qué es un activo. Nunca aprendieron cómo funciona una hipoteca, un interés compuesto, una inversión inmobiliaria. Y no porque sean tontos, sino porque nadie se los enseñó. Y aquí está la raíz del problema. Confundimos educación con escolarización. Creemos que ir a la universidad es sinónimo de inteligencia financiera. Pero la verdad es otra. Muchos de los millonarios que construyeron su riqueza desde cero no lo hicieron con diplomas. Lo hicieron con visión, con disciplina, con ganas de aprender fuera del aula. Aprendieron de errores, de libros, de mentores, de la vida misma. Y tal vez tú, que estás escuchando esto, también lo has sentido. Esa sensación de que te falta algo. Que trabajas, pero no avanzas. Que el dinero entra y se va. Que vives para pagar cuentas. Que no importa cuánto aumente tu salario, siempre estás en cero a fin de mes. No es tu culpa. Es que te enseñaron a ganar dinero, pero no a conservarlo. A gastarlo, pero no a multiplicarlo. En este capítulo, queremos invitarte a hacer una pausa. A mirar con honestidad tu propia educación financiera. ¿Qué creencias heredaste? ¿Qué frases escuchabas en casa? Tal vez algo como: el dinero no crece en los árboles. Primero estudia, luego trabaja duro. Los ricos son egoístas. No te endeudes jamás. Y ahora, pregúntate, ¿esas creencias me ayudan o me limitan? El padre pobre de esta historia, el padre tradicional, creía firmemente que la educación académica era la clave del éxito. Y no es que estuviera equivocado. Valoraba el conocimiento, el esfuerzo, el progreso. Pero pensaba como empleado. Su mentalidad estaba basada en la estabilidad, no en la libertad. En cambio, el padre rico pensaba como inversionista. Veía el dinero como una herramienta, no como un fin. Sabía que el conocimiento financiero valía más que un título. Que aprender a tomar decisiones inteligentes con el dinero era más útil que sacar 10 en matemáticas. Y aquí viene una verdad incómoda. Si no aprendes cómo funciona el dinero, trabajarás por él toda tu vida. Pero si lo entiendes, si lo estudias, si te educas por tu cuenta, el dinero comenzará a trabajar para ti. Hoy, más que nunca, tienes acceso a información que antes era imposible de obtener. Puedes aprender desde casa sobre inversiones, bienes raíces, criptomonedas, negocios digitales. Puedes entender cómo se genera riqueza, cómo se protege, cómo se transmite. Pero necesitas hacer algo que poca gente está dispuesta a hacer: desaprender. Desaprender lo que te dijeron. Desaprender que la única forma de vivir bien es con un buen empleo. Desaprender que debes conformarte. Que los negocios son solo para otros. Que los ricos nacen ricos. Que no tienes lo necesario. Todo eso son mitos. Y están hechos para que no salgas del lugar donde estás. Porque cuando uno empieza a cuestionar, a leer, a invertir, a hablar con otras personas que piensan distinto, algo cambia. No de inmediato. No mágicamente. Pero sí, profundamente. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías miedo. Empiezas a entender que tú también puedes. Que no es tarde. Que hay otro camino. Y por eso, este primer capítulo es una invitación. A abrir los ojos. A despertar. A dejar de culpar al sistema, a tus padres, a tu pasado, y empezar a construir tu propia educación financiera. Tal vez no la tuviste de niño, pero hoy, como adulto, puedes empezar de nuevo. Activos y pasivos, lo que nadie te explicó. Hay una enseñanza que, si la aprendes y la aplicas, puede cambiar completamente tu vida financiera. No necesitas un máster en finanzas ni un diploma de contabilidad. Solo necesitas comprender esta diferencia. Los activos te ponen dinero en el bolsillo y los pasivos te lo sacan. Tan simple como eso. Pero también tan poderoso. Cuando Robert Kiyosaki escuchó esto por primera vez de su padre rico, era un niño curioso, lleno de preguntas. Quería saber cómo hacerse rico. Pensaba que la clave era ganar más dinero, tener un buen trabajo, recibir un buen sueldo. Pero su padre rico le corrigió. No se trata de cuánto ganas,
sino de cuánto conservas y en qué lo pones a trabajar. Y allí comenzó una lección que muy pocos reciben. Mira a tu alrededor. Muchas personas compran cosas creyendo que son signos de riqueza, cuando en realidad son cargas que los mantienen atrapados. Un coche nuevo, una casa más grande, una televisión más costosa. ¿Son lujos? Tal vez. ¿Son pasivos? Sí, porque en lugar de darte ingresos, requieren gastos constantes, mantenimiento, seguros, intereses, impuestos. El sistema nos ha hecho creer que tener muchas cosas es sinónimo de éxito. Pero nadie te enseña que esas cosas pueden convertirse en grilletes financieros. Trabajas más para pagarlas, te endeudas más, pierdes tu libertad, y todo en nombre de vivir bien. El padre rico lo explicaba de forma simple. Decía, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo cada mes. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo cada mes. Así de claro. No importa si el banco dice que tu casa es un activo. Si esa casa no te genera ingresos, si solo la pagas cada mes y no produce flujo de efectivo, entonces es un pasivo. Punto. Y aquí viene el primer golpe de realidad. Muchas personas de clase media se empobrecen intentando parecer ricas. Compran casas grandes que no pueden mantener, autos que no necesitan, gadgets que no usan, todo con dinero que aún no tienen. Tarjetas de crédito, préstamos, cuotas, intereses. La deuda se convierte en una cadena silenciosa. Mientras tanto, los ricos, los verdaderamente ricos, se enfocan en otra cosa, construir activos. ¿Y qué puede ser un activo? Un pequeño negocio que te genera ingresos mensuales. Un departamento en alquiler que cada mes te deja una ganancia. Acciones que pagan dividendos. Regalías por una canción, un libro o una idea. Incluso un canal de YouTube con contenido útil. Cualquier cosa que trabaje por ti, incluso mientras duermes. Kiyosaki decía, los ricos compran activos. Los pobres solo tienen gastos. Y la clase media compra pasivos, creyendo que son activos. Y tal vez, si te detienes a observar tus propios hábitos financieros, notarás esto. ¿Cuántas cosas compras que realmente te acercan a tu libertad? ¿Y cuántas compras solo para sentirte mejor, para aparentar, para llenar un vacío? No se trata de culparte. Todos hemos estado ahí. Todos hemos caído en la trampa del consumismo. Pero este es un punto de inflexión. El momento en que puedes empezar a ver el dinero de otra forma. No como algo que te esclaviza, sino como una herramienta que, bien usada, puede darte tiempo, paz, elección. Una vez que entiendes la diferencia entre activos y pasivos, cada decisión cambia. Antes de comprar algo, te preguntas, ¿esto me va a poner dinero en el bolsillo o me lo va a quitar? No significa que no puedas darte gustos. Significa que primero construyes tu base de activos y luego disfrutas con lo que esos activos generan. Imagina que tienes una pequeña propiedad que alquilas. Ese ingreso paga tu renta. Ahora el techo que tienes no depende de tu trabajo, sino de un activo. Luego ese ingreso crece y te permite viajar, comer bien, ayudar a tu familia. Todo gracias a que un día elegiste sembrar en el lugar correcto. El problema es que la mayoría nunca llega a ese punto, porque nadie les enseñó este principio. Les dijeron que el camino era estudiar, trabajar y gastar, que el ahorro era lo máximo. Pero no les hablaron del flujo de efectivo, ni del interés compuesto, ni de la diferencia entre ingreso activo e ingreso pasivo. La educación financiera no es solo para millonarios. Es para cualquier persona que quiera vivir con menos ansiedad, con menos estrés, con más control sobre su vida. Y empieza con este paso simple: dejar de comprar pasivos y empezar a construir activos. Esto no significa que debas vender todo y volverte inversionista mañana. No. Significa que empieces a observar, a leer, a educar, a buscar opciones. Hoy existen plataformas que te permiten invertir desde montos bajos. Puedes aprender sobre bienes raíces, crowdfunding, fondos indexados, negocios online. Hay caminos. Pero primero tienes que hacer espacio en tu mente. Cuando Robert y su amigo comenzaron a aprender de su padre rico, no entendían todo, pero sabían que estaban viendo algo que cambiaría sus vidas. Aprendieron a hacer preguntas, a mirar los números, a entender cómo los ricos piensan y se mueven. Aprendieron que tener dinero no es lo mismo que tener educación financiera, porque muchas personas con sueldos altos siguen siendo esclavos de su estilo de vida, y muchas otras, con ingresos modestos, han creado libertad, porque entendieron este principio. El dinero debe trabajar para ti. Así que hoy, te invito a mirar con otros ojos tus finanzas.
a revisar tus gastos, a ver cuántos activos tienes y cuántos pasivos, no para juzgarte, sino para despertar. Hazlo como un acto de amor hacia tu futuro, como una promesa de que no vas a repetir lo que te enseñaron sin cuestionarlo, como un primer paso hacia una vida con menos miedo y más elección. Porque al final, no se trata solo de dinero. La carrera de la rata y cómo salir de ella. Suena el despertador. Son las 6 de la mañana. Tomas un café rápido, revisas el celular, te vistes a toda prisa y sales al tráfico. El mismo trayecto, la misma rutina. Llegas al trabajo. 8, 10, a veces 12 horas frente a una pantalla, lidiando con problemas que ni siquiera te pertenecen. Cansancio, estrés, un jefe que nunca está satisfecho, un salario que apenas alcanza. Y así, día tras día, año tras año. Luego llega el viernes. El cuerpo cansado, pero el alma un poco aliviada. Te das un gusto, una cena, algo de ropa, una escapadita de fin de semana. Gastas porque te lo mereces, porque para eso trabajas. Pero llega el lunes, y todo empieza otra vez, como un hámster corriendo en una rueda. Mucho movimiento, pero ningún avance real. Esa es la carrera de la rata. Robert Kiyosaki la definió con crudeza, pero con verdad. Es ese ciclo interminable en el que millones de personas están atrapadas. Trabajar para ganar dinero, usar ese dinero para pagar deudas, gastos, impuestos y seguir trabajando para mantenerlo todo. Un ciclo silencioso. Y a veces, hasta decorado con cosas bonitas. Un carro nuevo. Un celular de última generación. Vacaciones con pago a cuotas. Pero en el fondo, esclavitud financiera disfrazada de progreso. Lo más doloroso de esta carrera es que se hereda. Se enseña sin querer. Padres que le dicen a sus hijos, estudia mucho para conseguir un buen trabajo. Pero nunca les enseñan a crear activos, ni a pensar por sí mismos, ni a cuestionar el sistema. Y así, generación tras generación, seguimos corriendo. ¿Pero por qué es tan difícil salir de ahí? Porque el sistema está diseñado para mantenernos ocupados. Desde jóvenes nos enseñan a depender del sueldo, de la tarjeta de crédito, del seguro, del empleo fijo. Todo nos lleva a temer al riesgo, al cambio, a la inversión. Nos educan para obedecer, no para crear, para consumir, no para producir. Y lo más curioso es que mientras más ganas, más gastas. Obtienes un aumento y cambias de coche. Ganas un bono y reservas ese viaje a crédito. Nunca es suficiente, porque no hemos aprendido a controlar el flujo del dinero. No tenemos activos, solo responsabilidades. Y cuando algo falla, una enfermedad, una pérdida de empleo, una crisis, todo se desmorona. Salir de la carrera de la rata no es cuestión de suerte, es cuestión de decisión, de conciencia, de educación financiera. Y el primer paso es cambiar tu mentalidad. Dejar de pensar como empleado y empezar a pensar como dueño. Dueño de tu tiempo, de tus ingresos, de tus decisiones. Kiyosaki lo decía con claridad. Si quieres ser rico, necesitas aprender a pensar como los ricos. No basta con trabajar duro. También hay que trabajar inteligentemente. Eso significa empezar a construir activos, aunque sean pequeños. Significa aprender a vivir por debajo de tus posibilidades, no para siempre, sino mientras siembras. Significa dejar de usar el dinero para impresionar y empezar a usarlo para liberarte. Muchos piensan que para salir de la carrera necesitas hacerte millonario. Pero no, necesitas cambiar el juego. ¿Cómo? Aquí van algunas claves reales. Reduce tus pasivos. Si tienes deudas innecesarias, empieza a pagarlas. Elimina lo que no te da paz. Cada peso que no debes es un peso que puedes invertir en ti. Crea una fuente de ingreso adicional. No necesitas dejar tu trabajo de inmediato. Pero puedes empezar un proyecto paralelo, vender algo que sabes hacer, rentar algo que tienes, compartir un conocimiento. Todo ingreso adicional es una semilla. Invierte en tu educación financiera, lee libros, escucha podcasts, habla con personas que estén donde tú quieres estar. La información transforma. Construye activos, ahorra para invertir, no solo para guardar. Compra cosas que generen valor. Aprende a poner tu dinero a trabajar. Rompe la mentalidad de escasez. El dinero no es malo. Lo malo es la ignorancia. Lo malo es usarlo sin conciencia. Aprende a ver el dinero como un aliado, no como un enemigo. Salir de la carrera de la rata no ocurre en un solo día. Es un proceso, un camino,
Pero empieza con una decisión. Ya no quiero correr más sin llegar a ningún lado. Quiero construir. Quiero respirar. Quiero elegir. Y claro que habrá miedo. Claro que habrá dudas. Las hubo para todos los que hoy tienen libertad financiera. Pero, ¿sabes qué es más aterrador? Pasar 40 años en una rutina que no te llena. Llegar a viejo sin haber vivido de verdad. Depender siempre de otros para tener lo justo. Robert Kiyosaki no escribió un libro para decirte qué hacer con tu dinero. Lo escribió para invitarte a pensar diferente. Para decirte que hay otra forma. Que tú puedes. Que no necesitas nacer rico para tener libertad. Necesitas coraje, constancia y educación. Así que hoy, mientras escuchas estas palabras, mírate con compasión. No te juzgues. No te castigues. Solo reconoce si estás corriendo o si estás avanzando. Si trabajas por miedo o por propósito. Si eres dueño de tu tiempo o esclavo de tus gastos. Porque al final, nadie más puede correr por ti. Nadie más puede salir de esa rueda. Solo tú puedes tomar esa decisión. Y cuando lo hagas, cuando empieces a construir, cuando digas basta y empieces a actuar, verás que no se trata de llegar rápido. Se trata de ir en la dirección correcta. Y eso, querido oyente, ya es el comienzo de tu libertad. El poder del dinero, entenderlo para no temerle. Hay una emoción que suele acompañar al dinero en la vida de muchas personas. No es la gratitud, ni la calma, ni el gozo. Es el miedo. Miedo a no tenerlo. Miedo a perderlo. Miedo a hablar de él. Miedo a equivocarse. Miedo a que no alcance. Desde muy pequeños, muchas veces escuchamos frases cargadas de tensión. No hay suficiente, no podemos darnos ese lujo, el dinero se va como el agua, hay que apretarse el cinturón. Crecemos rodeados de una idea constante. El dinero es escaso, difícil, inestable, algo que puede desaparecer en cualquier momento. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a temerle, a respetarlo con desconfianza, a vivir como si fuera una amenaza más que una herramienta. Pero lo que no entendemos, no podemos transformar. El dinero no es ni bueno ni malo. No tiene moral. No tiene intención. Es un instrumento. Es energía. Es una forma de intercambio. Es una representación de valor, de esfuerzo, de visión. Y como cualquier herramienta, todo depende de quien lo use y con qué propósito. Un cuchillo puede cortar pan para alimentar a alguien o herir. El dinero también puede crear, ayudar, expandir o esclavizar. Todo depende de la conciencia con la que se maneje. Muchos repiten la idea de que el dinero corrompe, pero lo cierto es que el dinero no cambia a las personas, solo las muestra, amplifica lo que ya estaba. Si alguien es generoso, tendrá más posibilidades de ayudar. Si alguien es egoísta, lo será aún más. El dinero no crea el carácter, lo revela. Y por eso, más que tenerle miedo, necesitamos conocerlo, estudiarlo, comprender cómo fluye, cómo se multiplica, cómo puede ser sembrado como una semilla que da frutos. Robert Kiyosaki lo decía con claridad. Cuando no entiendes el dinero, terminas sirviéndolo. Trabajas por él, luchas por él, te angustias por él. Pero cuando lo comprendes, lo haces trabajar para ti. Dejas de ser esclavo del sueldo, del calendario, de las cuentas. Empiezas a tomar decisiones más libres, más conscientes, más alineadas con tu propósito. El poder del dinero no está en su cantidad, sino en cómo lo usas. Hay personas con pocos ingresos que han logrado construir una base sólida, y personas con altos salarios que viven con deudas impagables. Porque el problema no es cuánto ganas, sino qué haces con lo que tienes. El miedo al dinero también se expresa en el silencio, en familias donde no se habla del tema, en parejas que discuten en secreto por sus finanzas, en adultos que sienten vergüenza por no saber gestionar sus gastos. Nadie quiere parecer ignorante. Nadie quiere admitir que no sabe. Pero ese silencio es justamente lo que perpetúa el problema. Porque lo que no se habla, se esconde. Y lo que se esconde, se pudre. Cuando aprendes a mirar el dinero sin juicio, sin culpa, sin miedo, algo cambia por dentro. Dejas de verlo como una batalla y empiezas a verlo como una conversación. Una relación que también requiere tiempo, atención, honestidad. Como cualquier vínculo sano, el dinero necesita claridad. Saber cuánto entra, cuánto sale, a dónde va, por qué. No se trata de vivir obsesionado con los números, sino de vivir despierto. De tomar el timón de tu barco. De dejar de ir a la deriva, esperando que todo se arregle solo. Muchas personas piensan que hablar de dinero es superficial, materialista, incluso egoísta.
Pero la realidad es otra. Tener una buena relación con el dinero no se trata de acumular por acumular. Se trata de libertad, de tener opciones, de poder elegir, de no depender, de poder cuidar a quienes amas, de dormir tranquilo, de construir algo que te trascienda. Y eso no tiene nada de superficial. Es profundamente humano. Entender el dinero es entender cómo funciona el mundo, las decisiones que se toman, las reglas del juego. Es abrir los ojos. Es dejar de repetir frases vacías como el dinero no importa cuando claramente sí importa. Importa para pagar el techo donde vives. Importa para tener acceso a salud, educación, alimento. Importa para vivir con dignidad. Decir que no importa es una forma de evitar mirar las propias heridas, las propias carencias, los propios miedos. Kiyosaki insistía en que no se trataba de adorar el dinero, sino de usarlo inteligentemente. De no trabajar toda la vida por dinero, sino de construir una estructura que lo genere. Y esa estructura se llama activos. Se construye con tiempo, con paciencia, con decisiones bien pensadas. No es rápida, no es mágica, pero es real, es posible, es alcanzable. Para muchos, eso suena lejano, imposible, porque están atrapados en un círculo de deuda, ansiedad y resignación. Pero incluso ahí, incluso en medio del caos, se puede comenzar, con una nueva creencia, con un nuevo hábito, con un nuevo libro, una conversación, una idea. Cuando cambias tu mentalidad, cambia tu relación con el dinero. Dejas de verlo como un monstruo y lo ves como un espejo, que te muestra dónde estás, que has elegido, en que necesitas crecer. Y en ese proceso, empiezas a recuperar tu poder. Ya no esperas que otros te salven, que el gobierno te dé, que el empleador te aumente. Tomas responsabilidad. Assumes all control. Y esa es una de las formas más hermosas de libertad. El poder del dinero no es absoluto. No compra la salud, ni el amor verdadero, ni el tiempo perdido. Pero puede facilitar el camino. Puede abrir puertas. Puede aliviar cargas. Puede multiplicar el impacto de tus acciones. Por eso, no se trata de poner al dinero en un pedestal. Tampoco de despreciarlo. Se trata de comprenderlo, de integrarlo, de honrarlo sin miedo. Así como cuidas tu cuerpo, tu mente, tus relaciones, también puedes cuidar tu economía, porque todo está conectado. No puedes vivir en paz si cada fin de mes es una tormenta. No puedes crear desde la escasez constante. No puedes dar si tú mismo estás vacío. Entender el dinero es también un acto de amor propio. Y tal vez, si estás escuchando esto, sientas que algo dentro de ti se está moviendo, que hay una parte que quiere aprender, que quiere cambiar, que ya no quiere vivir con miedo. Esa parte es tu intuición, tu sabiduría, tu guía interna. Escúchala, hazle caso, porque el primer paso para transformar tu relación con el dinero es dejar de temerle. El dinero no es el enemigo, la ignorancia sí. Y tú, ahora mismo, ya estás caminando hacia la conciencia. Los ricos no trabajan por dinero. Desde pequeños nos enseñan que debemos trabajar para ganar dinero. Nos dicen que si nos esforzamos lo suficiente, si somos responsables, puntuales, obedientes, si estudiamos y conseguimos un empleo estable, entonces el dinero llegará como una recompensa natural. Y durante muchos años lo creemos. Corremos detrás de un salario como si fuera el premio mayor, como si en ese número depositado cada fin de mes estuviera la respuesta a todas nuestras necesidades y sueños. Pero llega un momento en la vida en que uno empieza a sospechar. Te das cuenta de que no importa cuánto trabajes, el dinero nunca parece alcanzar. De que los aumentos salariales vienen acompañados de más responsabilidades y más estrés. De que, incluso cuando ganas más, también gastas más, como si el dinero se desvaneciera entre los dedos sin dejar rastro. Y entonces surge la pregunta que cambia todo. ¿Realmente el trabajo duro me está haciendo libre? Robert Kiyosaki escuchó una frase de su padre rico que nunca olvidó. Los ricos no trabajan por dinero. Al principio sonaba absurda, incluso ofensiva. ¿Cómo no iban a trabajar por dinero? ¿Acaso no todos trabajamos para vivir? ¿No es ese el objetivo de tener un empleo? Pero con el tiempo, entendió el verdadero significado. Los ricos no intercambian su tiempo por dinero. No venden sus horas como única fuente de ingreso. Ellos crean sistemas, construyen activos, hacen que el dinero trabaje, que se mueva, que produzca, incluso mientras ellos duermen. Trabajar por dinero significa depender. Significa que si no estás presente, si no cumples tus horas, si no produces, entonces no cobras.
Es una trampa elegante, una prisión dorada. Puedes tener un buen sueldo, beneficios, prestigio. Pero si tu ingreso depende exclusivamente de tu presencia física, entonces no eres libre. Estás alquilando tu vida por dinero. En cambio, cuando creas un negocio, cuando inviertes en un activo, cuando construyes una fuente de ingresos pasivos, entonces algo cambia. Ya no necesitas estar todo el tiempo en la rueda. Puedes poner el sistema en movimiento y permitir que funcione por sí mismo. Puedes delegar, automatizar, invertir. Puedes recuperar el control de tu tiempo. Puedes empezar a vivir con intención y no solo con urgencia. La mayoría de las personas no están cansadas de trabajar. Están cansadas de no avanzar, de sentir que todo esfuerzo se va en pagar cuentas, que viven para trabajar y trabajan para vivir sin un propósito claro. Y no es porque no se esfuercen. Hay millones de personas que se levantan antes del amanecer, que viajan largas distancias, que cumplen jornadas agotadoras y, sin embargo, siguen atrapadas. Porque el problema no está en cuánto se esfuerzan, sino en el modelo en el que creen, en la estructura que siguen sin cuestionar. Kiyosaki aprendió de su padre rico que la clave no era huir del trabajo, sino elegir un trabajo que te enseñe, que te prepare, que te acerque a tu objetivo, que no te dé solo un salario, sino experiencia, red de contactos, habilidades. Porque en la vida, todo trabajo puede ser una inversión o una pérdida. Y eso no depende del puesto, sino de tu visión. Muchas personas eligen trabajos por miedo, por necesidad, por comodidad, y eso es entendible. Todos necesitamos estabilidad. Todos necesitamos cubrir lo básico. Pero no podemos quedarnos ahí para siempre. Porque si el miedo guía nuestras decisiones, el dinero siempre será un amo, nunca un siervo. Por eso, la mentalidad del padre rico no era simplemente hacerse millonario. Era construir libertad. Era tener opciones. Era no depender de un cheque quincenal para respirar tranquilo. Era saber que, pase lo que pase, sus activos seguirían generando ingresos. Y eso, en tiempos de crisis, no tiene precio. Tal vez tú también has sentido ese deseo de hacer algo más, de emprender, de invertir, de construir algo propio. Pero también el miedo te ha paralizado. Has pensado que no tienes suficiente, que no sabes cómo, que no es para ti. Pero lo cierto es que nadie nace sabiendo. Todos empiezan desde cero. Lo que diferencia a quienes avanzan es que deciden aprender. Se exponen, se equivocan, se levantan, siguen, porque entienden que el juego no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor. Trabajar por dinero puede darte estabilidad, pero aprender a hacer que el dinero trabaje por ti te da libertad, y la libertad es el verdadero lujo. Es despertarte un lunes sin angustia. Es elegir con quién trabajar. Es tener tiempo para tus hijos, para tu salud, para tus sueños. Es vivir la vida desde un lugar de abundancia y no de supervivencia. Este cambio de mentalidad no ocurre de un día para otro. Es un proceso, una transformación interna. Pero empieza con una pregunta honesta. ¿Estás trabajando solo por dinero o estás trabajando para construir tu libertad? La diferencia es sutil, pero lo cambia todo. Romper con el miedo al fracaso. Desde muy pequeños, nos enseñaron a temer el error, a evitarlo, a sentir vergüenza si algo no salía como esperaban de nosotros. En la escuela, cometer un fallo era motivo de corrección. En casa, equivocarse podía traer consecuencias, miradas de desaprobación, silencios incómodos. Aprendimos que fallar era malo, que había que hacerlo todo bien desde el principio. Así, sin darnos cuenta, fuimos creciendo con una idea profundamente limitante, que fracasar es perder. Y es por eso que tantas personas se paralizan ante la posibilidad de emprender, de invertir, de intentar algo nuevo. No por falta de ideas, ni de talento, ni de recursos, sino por miedo. Miedo a no estar a la altura. Miedo a hacer el ridículo. Miedo a perder dinero. Miedo a escuchar un te lo dije. Miedo a sentirse incapaces. Ese miedo, tan silencioso y tan profundo, es el que mantiene millones de personas atrapadas en vidas que no desean, por el simple hecho de no atreverse a fallar. Robert Kiyosaki decía que el fracaso es parte del camino al éxito, no su opuesto, que cada error contiene una lección, que no se aprende desde la perfección, sino desde la experiencia. Su padre rico no solo lo permitía, lo fomentaba. Le enseñó que quien nunca fracasa es porque nunca lo ha intentado realmente, que el verdadero peligro no es equivocarse, sino quedarse quieto, que el miedo al fracaso es el obstáculo más grande para crear riqueza, porque impide tomar acción.
En el mundo de las finanzas, como en la vida, no hay garantías. Las inversiones pueden subir o bajar. Los negocios pueden prosperar o cerrar. Los planes pueden salir diferente. Pero cada intento deja huella. Enseña algo. Amplía la mirada. Fortalece el carácter. Nadie que haya construido libertad financiera lo hizo sin tropezar. Lo hicieron cayendo, levantándose una y otra vez. Lo hicieron aceptando el miedo, pero avanzando de todos modos. El problema es que vivimos en una sociedad que aplaude el resultado, pero esconde el proceso. Vemos la foto del éxito, pero no las noches de insomnio, las dudas, las puertas cerradas. Y eso crea una imagen falsa, como si los que triunfan lo hicieran de forma directa, sin errores, sin dolor. Nada más lejos de la verdad. Cada persona libre, cada emprendedor, cada inversionista, lleva consigo una colección de fracasos, y justamente por eso están donde están. Romper con el miedo al fracaso no significa no sentirlo. Significa no dejar que te controle. Significa entender que el miedo es natural, que no eres débil por tenerlo, pero que no puedes ser quien tome las decisiones en tu vida. Significa cambiar la pregunta. En lugar de pensar, ¿y si me sale mal?, empezar a preguntarte, ¿y si me sale bien? Porque detrás de cada riesgo existe una posibilidad. Y muchas veces, esa posibilidad es la llave a la vida que realmente deseas. El miedo al fracaso también está profundamente ligado al ego, a esa parte de nosotros que quiere aprobación, que necesita validación, que teme al que dirán. Pero cuando te liberas de ese peso, cuando empiezas a tomar decisiones por ti y no por los demás, todo cambia. Ya no vives para complacer. Vives para crecer. Ya no eliges lo seguro. Eliges lo que te hace avanzar. Y en ese momento, el fracaso se convierte en un maestro, no en un castigo. Kiyosaki recordaba cómo, de niño, intentó crear un negocio con su mejor amigo vendiendo cómics usados. No funcionó. Fracasaron. Pero aprendieron. Aprendieron sobre oferta, demanda, clientes, proveedores, valor. No fue una pérdida. Fue una inversión en conocimiento. Y eso es lo que muchos no ven. Que cada error bien analizado, cada intento bien vivido, es una inversión en ti mismo, en tu criterio, en tu crecimiento, en tu poder de decisión. Cuando tienes miedo de fracasar, es fácil caer en la parálisis. Empiezas a pensar demasiado, a buscar la opción perfecta, a esperar un momento ideal. Y mientras tanto, la vida pasa, las oportunidades se esfuman, los años se acumulan. Y un día te despiertas y te das cuenta de que lo que más duele no fue haber fracasado, sino no haberlo intentado. Salir de ese ciclo requiere valor. Requiere rodearte de personas que también estén en el camino. Personas que te inspiren, que te empujen, que te recuerden que no estás solo. Porque el miedo al fracaso se alimenta del aislamiento, del silencio, del yo no puedo. Pero se debilita cuando te das cuenta de que todos estamos aprendiendo. De que todos estamos improvisando. De que nadie lo tiene todo resuelto. Y ahí está la belleza, en entender que no necesitas ser perfecto para empezar, que puedes avanzar con miedo, que puedes invertir aunque no sepas todo, que puedes emprender desde cero. Lo importante es moverte, porque la acción cura el miedo, el movimiento genera confianza, el intento crea experiencia, y cada paso que das, aunque sea pequeño, te aleja de la parálisis y te acerca a tu propósito. Así que si estás escuchando esto, si tienes una idea que no te animas a lanzar, una inversión que te intriga pero te asusta, un sueño que has postergado por años, este es el momento. No de hacerlo todo, ni de hacerlo perfecto, pero sí de empezar, de dar el primer paso, de desafiar esa voz que dice no puedes. Porque tal vez no puedas hacerlo todo hoy, pero puedes empezar con algo. Y eso es más que suficiente. Recuerda que el fracaso no te define, te forma. No es una señal de que no sirves. Es una señal de que estás en el camino. Y cada vez que eliges intentarlo de nuevo, más fuerte, más sabio, más decidido, estás construyendo algo mucho más grande que dinero. Estás construyendo carácter, confianza, libertad interior. El miedo al fracaso es real, pero también lo es tu capacidad de superarlo. Y dentro de ti, ahora mismo, vive una fuerza que tal vez aún no conoces. Una fuerza que se activa cuando decides que tu vida vale más que tu miedo. Y cuando eso sucede, ya nada vuelve a ser igual. El juego del dinero, reglas que nadie te enseñó. Desde afuera, el mundo financiero parece complejo, frío, reservado para unos pocos. Está lleno de términos difíciles,
movimientos rápidos, decisiones que parecen inalcanzables para el ciudadano común. Muchos miran ese mundo como si fuera un juego exclusivo, cerrado, una especie de club privado donde solo entra quien ya nació sabiendo. Y así, sin entenderlo, sin atreverse a explorarlo, se mantienen lejos, observando, adivinando, soñando, pero sin participar. Pero lo que pocos saben es que el dinero también tiene un juego con reglas claras, un juego que se puede aprender, un juego donde no gana el más fuerte ni el más inteligente, sino el que entiende cómo moverse, cuándo actuar y qué decisiones tomar, un juego donde, lamentablemente, la mayoría juega sin saber que está jugando. Y por eso pierden, porque entran al campo sin conocer las reglas. Robert Kiyosaki lo entendió cuando era joven. Mientras su padre pobre trabajaba largas horas, seguía estudiando y luchaba por mantener su puesto en el sistema, su padre rico jugaba un juego distinto. En lugar de buscar ascensos, buscaba oportunidades. En lugar de ahorrar todo, invertía con estrategia. En lugar de temer a las deudas, aprendía a usarlas a su favor. Y ese contraste fue revelador. Porque no se trataba de trabajar más duro, se trataba de trabajar con inteligencia, de conocer el terreno, de entender las reglas invisibles que rigen el flujo del dinero. Una de esas reglas no escritas es que no todos los ingresos son iguales. Hay ingresos activos, los que dependen directamente de tu tiempo y esfuerzo, como un sueldo o un pago por servicio. Y hay ingresos pasivos, aquellos que llegan aunque no estés presente, como las rentas, los dividendos, las regalías. El sistema tradicional solo nos habla del ingreso activo. Nos enseña a trabajar por dinero, pero no nos habla del otro lado, del dinero trabajando por ti, de crear estructuras que sigan funcionando incluso cuando tú descansas, te enfermas o decides parar. Otra regla que casi nadie enseña es la diferencia entre deuda buena y deuda mala. A muchos nos enseñaron a evitar cualquier tipo de deuda, como si toda fuera peligrosa. Pero los ricos entienden que no es la deuda en sí, sino cómo se usa. Una deuda que se destina a comprar un pasivo, como un auto de lujo que se devalúa, puede ser una carga. Pero una deuda usada para invertir en un activo que genera ingresos puede ser una palanca, un impulso, un multiplicador. El conocimiento marca la diferencia. También está la regla de la inflación. El valor del dinero cambia con el tiempo. Lo que hoy compras con 100, mañana puede costar 120. Y sin embargo, millones de personas guardan su dinero en cuentas que no generan intereses, mientras los precios suben. Es como correr en una cinta. Te mueves, pero no avanzas. Los ricos protegen su dinero invirtiendo en activos que crecen con el tiempo, que se ajustan a la inflación, que incluso se benefician de ella. Es otra forma de jugar y ganar. Hay muchas otras reglas que nadie enseña en la escuela, como el poder del interés compuesto, como la importancia de diferenciar entre gasto e inversión, como la estrategia de reinvertir utilidades en lugar de gastarlas, como el valor de rodearte de personas que ya están jugando y pueden enseñarte. Y todas ellas tienen algo en común. No son imposibles de aprender, solo que están ausentes del sistema educativo tradicional. No por maldad, sino porque ese sistema fue diseñado para otra época. Una época donde tener un empleo estable era suficiente para vivir bien. Pero el mundo ha cambiado. Y quien no lo ve, queda atrás. Por eso, aprender las reglas del dinero no es un lujo. Es una necesidad. No para volverte millonario de la noche a la mañana, sino para tener claridad, poder de elección, libertad para moverte sin miedo. Porque cuando no conoces las reglas, estás siempre en desventaja. Y lo peor es que ni siquiera sabes por qué. Muchos sienten que están haciendo todo bien, pero igual no avanzan. Se esfuerzan, ahorran, trabajan, pero no ven resultados. Y es frustrante, es desmoralizante, pero no es culpa suya. Es que están usando estrategias viejas para un juego nuevo. Y lo que necesitan no es más fuerza, es nueva información. Robert Kiyosaki decía que la educación financiera no consiste en memorizar fórmulas, sino en aprender a pensar, a cuestionar, a observar patrones, a leer entre líneas, a entender cómo se mueven los que logran libertad. Porque no es suerte, no es genética, es elección, práctica, constancia. Y si estás aquí, escuchando esto, significa que ya estás dando ese paso. Estás eligiendo despertar. Estás dispuesto a mirar más allá del miedo, más allá de lo conocido, más allá de lo que te enseñaron. Y eso, por sí solo, ya te convierte en alguien diferente. En alguien que no se conforma. En alguien que busca.
El juego del dinero seguirá existiendo, te guste o no. La pregunta es si vas a seguir viendo desde afuera o si vas a entrar al campo y aprender a jugar. Y cuando lo hagas, descubrirás que no se trata de ganarles a otros. Se trata de ganarte a ti mismo, de superar tus viejas creencias, de construir una vida a tu medida. Porque cuando aprendes las reglas, el juego deja de darte miedo y empieza a darte poder. Tiempo, no dinero, el verdadero activo. Hay algo que todos tenemos por igual al nacer. Algo que no se compra, no se almacena, no se recupera. Algo que corre en silencio, mientras dormimos, mientras hablamos, mientras soñamos. Ese algo es el tiempo. Y aunque todos lo tenemos, no todos lo usamos de la misma manera. Algunos lo malgastan, otros lo protegen como oro. Algunos lo venden barato, otros lo invierten con sabiduría. Pero al final, cuando todo se va, cuando el cuerpo envejece y los días se acortan, nos damos cuenta de que nunca se trató del dinero, sino del tiempo que tuvimos para vivir. El padre rico lo decía con claridad. La libertad financiera no es acumular riqueza sin sentido. No es tener más y más cosas. Es recuperar el control de tu tiempo. Es poder decidir qué hacer con tus días, con tus horas, con tu energía. Es despertarte cuando tu cuerpo lo pide, no cuando suena una alarma. Es trabajar en lo que amas, con quien eliges, cuando lo sientes. Es poder estar con tus hijos cuando te necesitan, con tu pareja cuando te extraña, contigo mismo cuando lo olvidas. Es poder respirar sin prisa, caminar sin reloj, pensar sin interrupciones, vivir de verdad. Pero el sistema en el que vivimos no nos habla de eso. Nos habla de productividad, de eficiencia, de metas. Nos empuja a correr, a medirlo todo, a llenar cada espacio de actividad, a sentirnos culpables si no hacemos algo útil. Y así, poco a poco, vamos cambiando tiempo por dinero, hora por hora, día por día, hasta que un día nos damos cuenta de que los años han pasado, y casi no los vivimos. Robert Kiyosaki aprendió que la verdadera riqueza está en poder decir no. No a lo que no te nutre, no a lo que te roba paz, no a lo que te aleja de ti. Y ese no solo es posible cuando tienes opciones. Y las opciones llegan cuando tienes activos. Cuando el dinero fluye sin que tú estés presente todo el tiempo. Cuando has construido algo que respalda tu libertad. Muchos piensan que ser rico es tener mucho dinero. Pero la verdadera riqueza es tener tiempo. Tiempo para pensar, para sentir, para crear, para descansar, para equivocarte, para volver a empezar. Tiempo para acompañar a quien amas en su camino. Tiempo para sanar heridas, para leer ese libro que pospones, para hacer esa llamada que tienes pendiente. Tiempo para estar en silencio, sin hacer nada, solo siendo. Y eso no se compra. El tiempo es finito. Cada día que pasa es un día menos, pero también es una oportunidad, una página en blanco, una semilla. Si hoy decides usar tu tiempo con conciencia, con propósito, con visión, estás sembrando una vida diferente. Estás construyendo libertad, no solo para ti, sino para quienes vienen detrás. Muchos dicen que no tienen tiempo para aprender sobre finanzas, para emprender, para invertir. Pero tienen tiempo para redes sociales, para series, para quejas. No se trata de tener tiempo. Se trata de elegir en qué lo usas. Y elegir con intención es el acto más poderoso de todos. La educación financiera no es solo para tener más dinero. Es para tener más tiempo libre. Para que no tengas que esperar a jubilarte a los 65 para empezar a vivir. Para que no pospongas la felicidad para algún día que nunca llega. Para que no le entregues los mejores años de tu vida a un trabajo que no te inspira, a una rutina que te apaga, a un sistema que no te valora. Cuando entiendes esto, todo cambia. Dejas de buscar ingresos altos y empiezas a buscar ingresos inteligentes. Dejas de pensar en horas extra y empiezas a pensar en sistemas. Dejas de vivir atrapado en la urgencia y comienzas a moverte desde la claridad. Empiezas a preguntarte, ¿cómo quiero vivir? ¿Qué me da energía? ¿Qué me roba el alma? ¿Qué haría si el dinero no fuera un obstáculo? Y en ese proceso, descubres algo más profundo, que el tiempo también es amor. Amor por ti, por tus sueños, por tu bienestar, por tu vida, que cada hora que decides usar para crecer, para crear, para cuidarte, es un acto de amor, y que todo lo que construyes con esa intención, florece. Tal vez tú también has sentido que los días se te escapan, que no tienes tiempo para nada, que vives apagando incendios. Pero hoy, ahora mismo,
puedes hacer una pausa. Respirar. Preguntarte, ¿estoy viviendo o solo sobreviviendo? Porque si la respuesta te incomoda, entonces algo dentro de ti ya quiere cambiar. Y eso es lo más hermoso, que nunca es tarde, que cada día puede ser un nuevo comienzo, que aunque hayas vendido tu tiempo durante años, aún puedes recuperarlo, aún puedes construir algo diferente, aún puedes elegir, porque al final el dinero va y viene, pero el tiempo se va, y tú mereces una vida donde el reloj no sea una amenaza, sino un aliado, una vida donde el tiempo te pertenezca, y tú te pertenezcas a ti. Romper la cadena generacional. Hay cosas que heredamos sin darnos cuenta. No están escritas en un testamento, no vienen con un sello oficial, pero se quedan dentro de nosotros como si hubieran sido talladas a fuego. Son creencias, son miedos, son formas de ver el mundo, el trabajo, el dinero, la vida. Son frases que escuchamos de niños y que, sin querer, se convierten en mandatos silenciosos. El dinero no crece en los árboles. Los ricos son malos. Primero lo necesario, después lo que te gusta. Hay que sacrificarse para sobrevivir. Estas ideas, repetidas durante años, pasan de una generación a otra como una cadena invisible. Y es curioso, porque muchas veces vienen desde el amor. Padres que hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Abuelos que sobrevivieron a tiempos difíciles. Familias enteras que aprendieron a vivir desde la escasez, desde el miedo, desde la urgencia. No para hacer daño, sino para protegerse. Y sin embargo, ese mismo miedo que los ayudó a sobrevivir, hoy a ti te impide vivir. Romper con ese legado no es traicionar a tu historia. Es honrarla con conciencia. Es mirar hacia atrás con respeto, pero decidir avanzar con otros ojos. Es decir, gracias por lo que me dieron, pero yo elijo algo distinto. Es entender que no estás obligado a repetir lo que viste, que puedes ser el primer eslabón de una nueva cadena, una que construya en lugar de limitar, una que libere en lugar de encerrar. Robert Kiyosaki vivió este conflicto de forma literal. Tenía dos padres, uno que representaba la tradición, la seguridad, el esfuerzo por encajar en el sistema, y otro que representaba la visión, el riesgo calculado, la educación financiera. Dos mundos, dos formas de entender la vida, dos caminos, y él eligió. Eligió aprender a invertir, a construir activos, a pensar diferente. Eligió romper la cadena, no por rebeldía, sino por convicción. Muchos de nosotros crecimos en hogares donde no se hablaba de dinero, o si se hablaba, era desde la preocupación, desde la escasez, desde el enojo. Y eso nos marcó. Nos hizo creer que el dinero es sucio, que solo se consigue con sacrificio extremo, que los sueños son peligrosos. Pero hoy, como adultos, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de cambiar esa historia, porque lo que tú sanes, ya no lo heredan tus hijos, y lo que tú transformes, abre el camino para quienes vienen detrás. Romper la cadena generacional no es fácil. Implica cuestionar lo que siempre creíste verdadero. Implica desafiar la comodidad de lo conocido. Implica aceptar que, tal vez, mucho de lo que aprendiste ya no te sirve. Pero también implica liberarte. Elegir, redefinir el éxito. Cambiar tu relación con el dinero, con el trabajo, con tu propio valor. Quizás tú también sientes ese llamado. Esa voz interior que te dice que hay otra forma, que puedes vivir sin miedo constante, que puedes disfrutar sin culpa, que puedes enseñar a tus hijos que el dinero no es algo malo, sino una herramienta de libertad, de impacto, de amor. Porque enseñarles a ganar dinero es una parte del camino, pero enseñarles a hacerlo con conciencia, con propósito, con corazón, eso es verdadero legado. Tal vez nadie te habló de inversiones. Tal vez nunca te enseñaron a manejar tus finanzas. Tal vez creciste viendo a tu familia trabajar sin descanso, sin tiempo, sin elección. Y tal vez aún cargas con esa presión. Pero ahora tú puedes aprender. Puedes construir algo diferente. No desde la perfección, sino desde la voluntad. No desde el reproche, sino desde despertar. No necesitas cambiar todo de la noche a la mañana. Solo necesitas dar un paso. Leer ese libro. Tener esa conversación. Iniciar ese ahorro. Probar esa inversión. Pregunter, busker, experimenter. Cada paso que des en dirección a tu libertad es un acto revolucionario. Es una forma de decir, no repetiré el dolor que vi. Haré algo nuevo. Haré algo mejor. Y lo más poderoso es que no estás solo. Hay una generación entera que también está despertando, que también quiere sanar, que también quiere construir.
que también quiere dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Personas que, como tú, eligieron romper la cadena. Con miedo, sí. Con dudas, también, pero con decisión. Porque en algún momento, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que ser el primero. El que dice basta. El que aprende. El que cambia. El que enseña con el ejemplo. Y ese alguien puede ser tú. No por ego. No por ambición vacía. Sino por amor. Por gratitud. Por libertad. Porque romper la cadena no es destruir el pasado. Es honrarlo, transformándolo. Tu futuro empieza hoy. Todo lo que has escuchado hasta ahora no ha sido una simple reflexión sobre dinero. Ha sido un viaje hacia adentro. Una invitación a cuestionar, a despertar, a soltar las ideas heredadas y a mirar tu vida con nuevos ojos. Tal vez algunas cosas te incomodaron. Tal vez sentiste resistencia. Tal vez recordaste momentos, decisiones, heridas. Pero si algo se movió dentro de ti, aunque sea un poco, entonces este viaje ya cumplió su propósito. Porque de eso se trata el verdadero cambio. No de una transformación dramática de un día para otro, sino de pequeñas sacudidas del alma. The mementos de lucidez. De esa chispa que se enciende cuando algo resuena profundamente. De esa sensación silenciosa que te dice, ya no quiero seguir igual. Robert Kiyosaki no escribió su historia para mostrarte un camino perfecto. La escribió para recordarte que existe otro camino. Uno que empieza con un sí interior. Sí a aprender. Sí a equivocar. Sí a crecer. Sí a construir una vida que tenga sentido para ti, no para los demás. Una vida donde el dinero no sea una carga, sino una herramienta. Donde el tiempo te pertenezca. Donde tus decisiones no estén dictadas por el miedo, sino por la claridad. Y lo más importante de todo es esto. Tu futuro no está escrito. No está definido por tu pasado, ni por tus errores, ni por tus circunstancias actuales. Está esperando que tomes las riendas, que tomes una decisión, que empieces, aunque sea con miedo, aunque no sepas cómo, aunque parezca poco. El futuro se construye hoy, en las pequeñas elecciones, en ese libro que decides leer, en ese gasto que decides evitar, en esa conversación que eliges tener, en esa idea que te atreves a explorar, en esa hora que dedicas a tu crecimiento personal, en esa inversión, en ese nuevo hábito, en esa primera piedra. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas tener la voluntad de moverte, de salir del piloto automático, de dejar de vivir por inercia. Porque cada paso consciente te acerca más a la vida que mereces. Y aunque el camino parezca largo, cada paso cuenta. Cada paso suma. Hoy puede ser el día en que dejes de tenerle miedo al dinero, en que lo mires como un aliado, en que empieces a tomar decisiones diferentes. Hoy puede ser el día en que elijas educarte, aunque nadie te haya enseñado antes, en que decidas cuidar tu tiempo como el tesoro que es, en que entiendas que tu historia no tiene por qué repetirse. Tal vez no te sientas listo, tal vez pienses que no sabes lo suficiente, pero déjame decirte algo, nadie empieza listo, nadie empieza sabiendo todo. La preparación no viene antes del salto, viene después. Viene cuando te lanzas y te comprometes con el proceso. Cuando confías en ti, aunque aún no veas el camino completo. Tu vida financiera no cambiará por escuchar este audiolibro. Cambiará por lo que decidas hacer con lo que ahora sabes. Cambiará por las acciones que tomes, por los pasos que des, por las decisiones que elijas con conciencia. Cambiará cuando dejes de posponer tu futuro y empieces a crearlo. Y no estás solo. Hay una comunidad silenciosa, creciente, despierta. Personas como tú, que están aprendiendo, que están sanando, que están construyendo. Personas que están rompiendo ciclos, creando activos, cuidando su energía, eligiendo con amor. Esa comunidad también es parte de tu fuerza. Búscalos. Connectate. Aprende con ellos. Caminen juntos. Y si alguna vez sientes que es demasiado tarde, recuerda esto. Cada día que decides cambiar, estás ganando tiempo. Tiempo real. Tiempo con sentido. Tiempo que vale más que cualquier cheque o título. Cada día que eliges crecer, estás creando libertad. No la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias, sino la libertad de elegir lo que realmente te nutre. El dinero no lo es todo, pero sí puede ayudarte a cuidar lo que de verdad importa. A cuidar tu salud, tu tiempo, tu familia, tu paz. Por eso es tan importante aprender a manejarlo bien. Porque cuando tú estás bien, puedes dar más, puedes crear más, puedes vivir mejor.
Así que, querido oyente, si llegaste hasta aquí, solo queda decir una cosa. Gracias. Gracias por abrir tu mente. Por abrir tu corazón. Por permitirte escuchar. Por permitirte sentir. Y sobre todo, por estar dispuesto a cambiar. Tu futuro no depende de nadie más. Tu futuro empieza hoy.